Los Engage Games, unos juegos fechados para el 2026 donde no hay reglas y rompen con todos los estereotipos y valores del deporte. Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿ha muerto el deporte? Para el episodio de hoy he traído a 3 maravillosos profesionales y amigos que me van a acompañar en este podcast. Con ustedes, Darío, dietista, deportista y profesor de artes marciales. Y por este lado tenemos a... deportista de alto rendimiento, ex profesor de artes marciales y tiene una tesis maravillosa de el abandono de los deportistas. Y ahora vamos a presentar a una chica muy especial. Y para eso voy a desaparecer y voy a presentar a Francis. Científica en ascenso, estudia química y es muy inteligente. Pues chicos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias por recibirme. Muy bien, me parece excelente. Pues el día de hoy vamos a hablar de los juegos con dopajes previstos para el 2026 y quiero saber su primer punto de vista, así entrando en calor sobre estos juegos y qué opinan más o menos. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Coméntenme. Bueno, yo considero que es algo que puede hacerle bastante daño en general el fitness y todo lo que es el sistema deportivo y que sus consecuencias las va a tener desde mi punto de vista bastante negativas. Yo creo que como perspectiva científica y focalizarlo como una ventaja hacia la comunidad científica y no limitarla, yo creo que es todo lo contrario, ya que en la ética de la ciencia tú no puedes utilizar al humano directamente como un experimento y llevarlo a su límite. Como ha dicho Darío, yo creo que va a ser un impacto negativo, tanto social, cultural y científicamente también. Pues a mí me parece una muy buena idea verdaderamente. Aunque creo que hay que repasar varias cosas, hay que cambiar ciertos puntos de vista, pero creo que puede ser es una propuesta muy interesante y que puede dar lugar a mucho de qué hablar. Muy bien, y por ejemplo, Aaron de Souza, el fundador de estos juegos, dice que estos juegos van a revolucionar la ciencia y el deporte como lo conseguimos hoy en día. Me gustaría, por ejemplo, tú, Francis, que estudias química, que nos dijera qué le hace el deporte al cuerpo y cuál es tu opinión en base a esta opinión que ha tenido pues el fundador. Vale, el deporte del cuerpo es algo muy beneficioso, ya que te ayuda a liberar muchas sustancias como dopamina, serotonina, que si tú lo haces regularmente y adecuadamente, eso es lo más importante, hacer un deporte adecuadamente y que te llene, aparte de llenarte tanto espiritualmente como mentalmente, también te ayuda físicamente, ¿no? Pero ahora aquí va el matiz. ¿Tú hasta qué punto consideras que practicar un deporte es sano? Porque tú haces un deporte con la mentalidad de sanar física o mentalmente. Así como el dopaje es literalmente el uso de sustancias sintéticas o ilícitas para mejorar el rendimiento, la apariencia física del deportista en este caso, ¿no? Orientándolo a un deportista, no al usuario cotidiano. Yo creo que, como he dicho antes, si tú quieres hacer que la ciencia sea útil en son al cuerpo humano y su desarrollo, yo no creo que deba de ser televisado ni comercializado como un circo mediático de decir vamos a ver hasta qué punto llega el cuerpo humano usando este tipo de sustancia, por ejemplo hormonas sintéticas, por decirte el esteroide. Yo no creo que eso sea un fin beneficioso para la ciencia, ya que si tú quieres que sea ético o al menos sacarle ventaja, yo creo que sería correcto usarlo en un laboratorio o hacerlo más profesional en un ámbito científico. Y ahora nos entramos a aguas profundas. ¿El deporte de alto rendimiento es saludable? Yo creo que lo malo está también en los entrenadores y también la idea de competitividad y el mercado que hay detrás. Pero bueno, aquí puede él hablar mejor. Es un muy buen punto. O sea, a ver, yo creo que hay que hacer una gran diferencia entre el deporte normal y el deporte de alto rendimiento, porque el objetivo es completamente diferente. Al fin y al cabo, el deporte de alto rendimiento lo que busca son marcas, busca, como su propio nombre indica, rendimiento, lo cual en su gran mayoría de facetas va en detrimento de la salud. Verdaderamente, si se quieren hacer las mejores marcas, se tiene que hacer un sobreesfuerzo de las capacidades del cuerpo, que entra en un desgaste físico, incluso también mental,
gordísimo. Y al fin y al cabo, pues, eso tendría también sus peligros. Pero, no sé, es complicado también. Pues yo comparto ahí el punto de Edu bastante, que al final rendimiento va un poco en contra de salud a ciertos puntos, a ciertos límites. No estamos hablando de llegar a competir en un campeonato nacional, que al fin y al cabo es pachangueo, ¿sabes? Dentro de lo que estamos hablando. Altas ligas. Unas olimpiadas, unos mundiales, eso ya es otra historia. De manera que ahí ya eso, el deporte deja de ser ir a pilates 3 veces en semana y empieza a ser doblar todos los días, poner el cuerpo al límite, porque es eso, tienes que dar un rendimiento máximo y eso es a base de estrés al fin y al cabo. ¿Y no creemos que en vez de que se hicieran unos juegos sin reglas y con dopaje, deberían de restablecerse los valores y también el funcionamiento que tienen los profesores, por ejemplo, al formar a los futuros deportistas, y que los valores del deporte se cambiaran y que no fueran tan estrictos para mejorar, digamos, como la relación que tienen las personas con el deporte de alto rendimiento? Yo considero que al final el lema de las Olimpiadas, si no recuerdo mal, era más fuerte, más rápido, más alto, ¿no? Era. La cuestión es eso, es poner el cuerpo al límite, pero de una forma natural. De manera que ahí yo sí lo veo bien, porque implica un compromiso extremo con tu cuerpo y a nivel mental. Bueno, ya se ve que hace poco sacaron documentales, incluso gente que se rompe por esa presión que se le mete a la gente a esos niveles competitivos. Pero claro, estamos hablando de que es una etapa con una vida útil bastante limitada, que no pasa de unos 40 años, estoy tirando súper alto, pero claro, es una época de tu vida que sí, que te has machacado, pero a partir de ahí ya puedes disfrutar del deporte como tal, seguir haciéndolo a tu manera, seguir viviéndolo y ya está. Claro, el problema es ese, que tratas de llevarlo más allá de lo que el cuerpo te permita. Eso, siempre va a ser algo nocivo, pero estamos diciendo que es gente que quiere llevar su cuerpo al límite, de manera que, claro, no puedes tomártelo más tranquilo, entre comillas, porque si no... Es una decisión de cada uno. Al fin y al cabo, también depende un poquito del objetivo del deporte, porque uno de los objetivos de estos juegos nuevos es llamar la atención de la gente, porque lo espectacular, lo que más llama la atención de la gente, al fin y al cabo, el alto rendimiento también es un negocio. Entonces lo que llama es lo máximo, los récords, la máxima velocidad, todo. Entonces se puede reestructurar todos los valores del deporte, pero hay que ver con qué objetivo. Porque el deporte es salud, el deporte está bien, pero el deporte de alto rendimiento, su objetivo no está bien. Su objetivo es ser lo más increíble y llegar al límite verdaderamente de las capacidades. Y esto es superar eso para llamar incluso más la atención. Exactamente. ¿Y creen que esta visibilidad que se le está dando y que se le va a dar aún más a estos juegos pueden causar repercusiones en la sociedad, como habíamos dicho antes de empezar la entrevista, en el caso de que niños o personas que estén creciendo con este boom que ha tenido el deporte, por ejemplo en el gimnasio y demás, puede causar repercusiones en la idea que tiene la gente del dopaje? Porque al final lo que están haciendo estas personas con este juego es creando una imagen positiva de lo que es el dopaje y de lo que es utilizar estos anabólicos en el cuerpo. ¿Qué consecuencias piensan que puede traer a la sociedad en general? Como bien han dicho, se está popularizando mucho el deporte, el mundo fitness, sobre todo ir al gimnasio, y puedes ver también cómo hay muchos jóvenes que están yendo, ya sea por problemas de autoestima, por querer mejorar su apariencia física, o incluso por influencia de muchos de estos llamados coachings de ejercicio o físicos culturistas, que tú a simple vista incluso ves cómo consumen creatina y proteína, que no es malo mientras tú sigas un orden, un parámetro, que no es negativo, verás, pero tú luego ves cómo se lleva a la práctica por estos adolescentes o incluso adultos que quizás no van a un dietista, que quizás no siguen un orden con lo que hacen las cosas. Y claro, si eso pasa con sustancias que no son tan nocivas, o que tú dices de bueno, no pasa nada, ahora imagínate con algo que es el dopaje. Porque quizás un chiquillo de 15 años va a ver wow, este tío de 40 años ha roto este récord usando XY dopaje, que es verdad que estos deportes y estos juegos tienen un seguimiento médico detrás súper tocho, que tienen una secuencia muy
muy establecida, pero quizás el televidente o el público mayoritario no va a pensar en eso, va a pensar de yo quiero esos resultados, yo también quiero ser así de guay, yo quiero esto, y al final no van a acudir a su médico de cabecera a decirle, oye, dame esteroides. No, es que es ilegal para empezar, si no los necesitas no te los van a medicar. Lo que recurren es a la compra ilegal. Y eso no sabes qué control de calidad tienen, no sabes con qué otras sustancias estás mezclada. Tú mismo te haces una dosis que no sabes si es la necesaria para tu cuerpo o no. Que para empezar yo considero de que si no lo necesitas no lo consumas. O sea, eso es lo que yo pienso, porque quizás no tengas efectos negativos a corto plazo, pero sí a largo plazo, problemas cardíacos, problemas hormonales que son muy, pero muy peligrosos, problemas inmunológicos, incluso muy visible, el acné, la caída de pelo, en fin, es una lista interminable. Es como los anticonceptivos. Claro, también es verdad que se te acaba de nombrar un montón de consecuencias que tiene el uso de esa sustancia, el uso excesivo también de esa sustancia. Y pues respecto a tu pregunta, puede provocar muchos cambios en la sociedad porque al final se crea un modelo de comportamiento. Pero también es una herramienta, te permite ofrecer conocimiento. Entonces, bien llevados estos juegos, si ofrecen el por qué se usa, el qué provoca, las consecuencias a corto, medio y largo plazo, podrá ser muy interesante porque visibilizaría un concepto o una situación que se da, que es real, que al fin y al cabo está dentro del deporte y dentro del alto rendimiento, desgraciadamente, y se vive, pero con mucho desconocimiento. Al igual que se usa la creatina, la proteína en una medida desproporcionada o sin sentido, esto también, y eso es peligrosísimo. Claro, tú lo has dicho, que esto tiene unas consecuencias que verdaderamente te pueden fastidiar vivo. Entonces, qué menos que saber lo que hay. Lo que pasa es que eso es lo que hemos hablado antes. La línea entre favorecer y prevenir es complicada, es muy fina. ¿Y cómo, por ejemplo, informarían de esto a los jóvenes sin cruzar esa línea en este caso? Eso, justo lo hemos estado hablando antes. Y desde mi punto de vista, quedaría algo así como mostrar los efectos que puede causar un uso mantenido de este tipo de sustancias, más que cómo hay que pincharse, dónde hay que pincharse, ¿sabes? Que no hay que mostrarlo todo, digamos. O sea, desde mi punto de vista, ya te digo, habría que mostrar la parte negativa por tratar de prevenir. O sea, mostrar que existe, mostrar que es una realidad, pero mostrarla desde el punto de vista de esto es lo que te va a pasar. Porque al fin y al cabo, la parte positiva ya la tenemos en redes sociales, que es lo que todo el mundo muestra y no te dice que tiene por lo general, ¿sabes? También eso, comentando un poco el tema anterior, lo complicado del tema redes sociales es eso, que los chavales no se plantean muchas veces quién sí, quién no, de manera que hasta ese punto va a estar bastante poco visibilizado. Esto, siguiendo tu respuesta, Darío, podemos ver últimamente en redes sociales que se ha estado popularizando bastante el tema de las cirugías en jóvenes, que mientras más las personas se las hacen, más normal es, las personas pues más lo hacen. ¿Piensan que si se legaliza el dopaje en la sociedad pueda pasar como, por ejemplo, con la María? Yo considero que todo lo que sea visibilizar es darlo a pie, o sea, da pie a que la gente lo pueda consumir. Si no haces esta promo, que desde mi punto de vista con el tema de los Juegos Olímpicos estos con dopaje, te ahorras mucha visibilidad y mucha gente que no se lo haya planteado no se lo va a plantear ahora, ¿sabes? No lo muestras. Hay mucha gente que aunque sea por desconocimiento no va a entrar en ese mundo, ¿sabes? No sé cómo lo veis vosotros. Yo es que pienso que está súper integrado en la sociedad, o sea, incluso dentro de los jóvenes. O sea, cuando este tipo de cosas llegan a los memes, está a pie de calle. Entonces, está ahí así. De hecho, hay gente que lo proclama y lo hace su seña de identidad. Entonces, viendo que ya ha llegado al público, que hay mucha gente que no lo conoce, pero le suena. O sea, yo creo que ya está en la calle. Entonces, qué menos que informar, que darle a la gente no razones, pero sí conocimiento de causa.
Yo considero que la legalización al final lo que va a hacer es una fácil comercialización de estos productos, que al final tú podrás ver a entrenadores o a personajes de fisicoculturismo quizás haciendo, en vez de promo de una creatina al 20%, si usas mi descuento, puede ser de, oye, si usas este código tú puedes acceder a esta hormona, a este estimulante, a este diurético, etc, etc, etc. Que también hay que considerar que la legalización no solamente es en el mundo deportivo, sino también tiene que ser en un mundo médico, ¿no? Porque al final suministrar este tipo de sustancias está muy entrelazado con la anatomía del ser humano, sobre todo con la inmunología del mismo. Es decir, que, vale, lo legalizas. ¿Quién te lo suministra? ¿Cómo te lo suministra? ¿Dónde te lo suministra? No es solamente pensar de, vale, lo legalizamos para evitarnos problemas de que el consumidor también ingiera dicha sustancia con algo mezclado y que pueda ser peor. Yo considero que el problema radica también en las leyes y también en cómo se pinta y cómo se intenta lavar la imagen de este tipo de dopaje, sobre todo con estos deportes, que como bien ha dicho él, que al final, si revisas un poco quienes lo financian, te das cuenta también de un poquito hacia dónde va tirando el asunto, que por esta nueva o recién vía que se llama tecnoliberalismo, que promueve el uso de la tecnología, y aquí incluyendo IA, robots y todo lo que tú quieras, ya no solo para mejorar la calidad de vida del ser humano, qué sé yo, como usarle una Thermomix, sino que también implementarlo en tu cuerpo. Y tú piensas, ¿hasta qué punto esto es natural? ¿Hasta qué punto esto me puede facilitar o empeorar la vida? Aquí también yo creo que nos metemos en un tema complicado, porque también es una revisión de lo bueno o lo malo que es lo natural. O sea, hasta qué punto está muy bien, lo natural está fantástico, pero quizás el siguiente paso, a día de hoy usamos muchísimas cosas en nuestro día a día que eran impensables antiguamente y que probablemente se verían como antinatural o que se escapa de ese ámbito. Entonces yo creo que el término natural se ha ampliado mucho y a lo mejor a día de hoy se escapa, por ejemplo, el uso de hormonas, el uso de tecnología, pero a lo mejor en un futuro se considera natural. La legalización, personalmente, creo que tiene que entrañar un control brutal, como todo. Al igual, por ejemplo, que la promoción se debe controlar hasta qué punto se puede promocionar ese tipo de sustancia, porque al igual que yo no puedo sacar una marca de cigarro, o sea, en el sentido que hay muchas cosas que su promoción están capadas. Sí. O sea, está verdaderamente que no se puede desarrollar, aunque existe y está controlado legalmente. Entonces, sería interesante que lo que se buscara con la legalización es el control del proveedor de la información, etcétera, etcétera, y no tanto una libertad. Yo creo la legalización concebida como la libertad sin problema es completamente dañina. Yo también estoy de acuerdo con tu concepto de hasta qué punto es natural, hasta qué punto es químico, porque también es verdad que la sociedad se alarma cuando escucha la palabra, esto contiene no sé qué químico, cuando todo es química. Sí. Que es verdad que hay que hacer un énfasis de cuál es lo bueno y cuál es lo negativo y hasta qué punto es natural o hasta qué punto no es natural, porque por ejemplo como estimulantes nosotros consumimos, o la gran mayoría de la sociedad, cafeína, que la cafeína es un estimulante que también que te ayuda a mantener la concentración, estar más receptivo, etc, etc, pero que también está considerado como una sustancia de dopaje. No hay que decir tampoco, hay que ir muy lejos, anfetaminas. ¿Qué te quiero decir? Que entiendo tu punto. Y a nivel tecnológico también, en el deporte hay muchos ejemplos de, por ejemplo, natación, dependiendo del traje del año que se utilice, hay más velocidad. Sí, hay menos rozamiento fricción, con el agua. Entonces puedes ir más rápido. También con los zapatos ocurre lo mismo. Bicicletas, todo deporte que entraña algo más que el cuerpo en sí, que son muchos, nos podemos meter en un lío gordo con el tema de lo que es natural, de lo que no, de los implementos y hasta qué punto podemos usar o no. O sea, es un tema que a lo mejor se debe valorar y tratar en un futuro, porque creo que no tiene toda la revisión que se debería. Sí, has mencionado un punto muy interesante, pero hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos prohíben cierto tipo de traje, incluso técnicas, porque hay técnicas en que los nadadores le hacen nadar más rápido, más lento, hay algunas que fueron prohibidas, y a menos en lo personal, como consumidora de Juegos Olímpicos,
que no soy aquí yo como que practican kung fu de alto rendimiento, sino como a nivel de espectadora. A mí ver un deporte que tenga muchas reglas, que sea muy legal, que tenga un dictamen tan organizado, a mí me gusta verlo. Es decir, la disciplina mental que tienen que tener esas personas, esos jugadores, para seguir a pie de cañón ciertas reglas y aún así lograr... Además, iguala un poquito el esfuerzo de cada uno porque les permite a todos jugar con las mismas reglas. Claro. Al final es más competitivo en esa línea. Que yo creo que el dopaje al final es eso, de un circo, ya lo digo. Pero que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos que tengan las reglas, eso no lo hace más competitivo que quizás unos juegos que no tengan reglas, que se utilice dopaje. ¿No podría ayudar, como digamos estos juegos que no tienen ningún tipo de reglas, ayudar a los deportistas que sufren de estrés, que sufren de ansiedad por toda esa presión llevado a las reglas que hay estipuladas en estos juegos? O sea, ¿te refieres a una liberación, entre comillas? Digamos, porque es también la mentalidad con la cual venden estos juegos. Es como más o menos por donde hay. Entonces me gustaría saber qué opinión tienen ustedes como deportistas al respecto de esta idea. A ver, yo creo que es un poco eso. Lo he comentado antes. Que no es así un poco también alimentar mucha frustración de deportistas que no hayan llegado a lo que querían haber llegado. De hecho, de los que van... Creo que hay uno que sí tiene un récord mundial, pero la mayoría no han sido oros olímpicos. De manera que es eso, tienen como esa espinita ahí clavada, yo creo, la mayoría, y no es hacer eso, alimentar una frustración, no he sido suficiente, me voy a meter para paliarlo quizás con una sustancia. Efectivamente. Y eso yo lo veo también bastante negativo, por lo menos lo que defienden los valores del deporte, como nosotros conocemos de la deportividad, ¿sabes? Y eso a mí personalmente no me mola mucho. También es verdad, yo creo que habría que revisar hasta qué punto esa liberación de las reglas es real, porque al fin y al cabo si hay una cantidad de sustancias controladas, si hay... las pruebas son las pruebas, es decir, hay un tiempo estipulado, hay un medio estipulado. Esa liberación planteada como hipótesis o concepto, creo que haría lo que provocaría sería aumentar la frustración incluso, ya que hay mucha más incertidumbre, hay mucha más variabilidad. Entonces no sabes lo que te puedes encontrar y favorece un agobio mayor porque no estás igualado. O sea, no es tu esfuerzo, hay muchos más factores que intervienen. Entonces, es muy complicado. Yo creo que desgraciadamente el alto rendimiento está ligado al estrés y de hecho es parte del deporte ya. Sí, es inherente al final del deporte. Y también yo pienso que al final los deportistas, en vez de recaer en el estrés, recaerían en el dopaje, porque dirían, bueno, esta es la solución rápida que tengo, pues me dopo o utilizo otra vía para seguir mejorando, porque también una cosa es como la persona que es un adicto a lo que sea, cuando le da ese instinto de dopamina que los hace feliz en el momento, van y buscan más. ¿Qué nos dice que el deportista no va a buscar más? También este juego dice como que al final no es solo el deportista, también hay como un equipo científico detrás que si no van con ese equipo científico pues no se pueden presentar. Lo que digamos hace que el lado científico se vea favorecido porque abre una nueva puerta capitalista o de mercado para los científicos, que es el lado olímpico. ¿Qué opinas, Francis, por ejemplo, respecto a esto? Al final yo creo que el individuo, sea cual sea tu trabajo o tu profesión, va a tender al dinero, va a tender a un mercado, y que existan científicos que avalen o estén a favor de dicho deporte y que estén apoyando a X deportistas, perdón, no significa que la comunidad científica esté a favor de, mira, vamos a permitir que existan estos juegos, vamos a permitir la cultura del dopaje, sino como en todo, ¿no? Hay muchas profesiones que por dinero hacen X cosas. Y yo creo que como la labor de dichos científicos, pienso yo que dirán, vale, lo van a hacer sí o sí. Voy a participar, voy a ganarme un taco de dinero y de paso intentaré que este individuo no muera en el intento.
Cosa que me parece de, bueno, no, yo no lo haría en lo personal, desde luego que no. Pero es lo que he dicho, que al final la bioética no está a favor de usar al ser humano directamente como rata de laboratorio. Porque incluso para hacer un medicamento o una crema que te echas en la cara cada día, hay 1.000.000 de pruebas de calidad, legislativas, pruebas incluso con animales, que en algunos casos se siguen practicando, pruebas con maquinaria específica, que llegas al punto de decir, en pleno 2025 vamos a seguir utilizando al humano como ratón y ver hasta qué puede pasarle cuando literalmente tenemos un historial, un récord histórico de cosas que han ocurrido con el dopaje, que han llegado incluso a muertes. ¿Vale la pena seguir usando esa idea de no, la ciencia avala esto, la ciencia no avala esto, cuando hay un parámetro bien definido y establecido por la comunidad científica? Es verdad que yo pienso que también, aparte de la comunidad científica, existe una curiosidad general en la población. O sea, al final estos juegos nacen de eso, de lo que hemos hablado antes, de llamar la atención a la gente, del morbo. Entonces yo creo que entiende que la comunidad científica no apoye el uso de experimentos en seres humanos o usarlo como una rata de laboratorio, pero yo creo que la gente tiene mucha curiosidad. O sea, yo creo que a nivel personal cada uno le puede picar un poco al decir hasta dónde puede llegar el ser humano, el cuerpo. Es una idea, aparte, sobre la que se ha hablado mucho. Hay vídeos, hay películas, hay de todo al respecto, porque es interesante. Al final hay como un abismo que no se sabe lo que hay. Claro. Y que no vamos a encontrar. Es complicado. Pero tú le preguntarías al televidente. El televidente lo está viendo, a él le gusta ver ha roto este récord, se ha pinchado esto y le ha superado a Michael Phelps, por ejemplo. Pero si tú le preguntas al televidente, oye, ¿te pincharías? ¿Harías todo Porque también hay que tener en cuenta de que estos deportistas no simplemente se dopan y ya, también tienen que hacer un entrenamiento muy riguroso y muy difícil, muy complicado, que yo creo que la persona de a pie, es que ni mencionar el dopaje, yo creo que la persona de a pie ni lo haría. Para empezar. Y ni lo haría ni llegaría. Porque al fin y al cabo el deporte de alto rendimiento entraña una cosa, y es que quien no tiene las capacidades suficientes no lo hace. O sea, no llega directamente a ellos. Se necesitan marcas, se necesita un nivel, se necesita un esfuerzo o un estrés en el propio cuerpo que mucha gente no es capaz de soportarlo, ni le va a generar los mismos resultados que otros. Entonces, o sea, al igual que una persona de a pie, tú le preguntas, ¿tú quieres ser Michael Phelps? Dice, sí, no, vale, no vas a llegar. Ya. Porque es tan complejo. Estamos hablando de que estos deportistas que se están dopando siguen siendo deportistas de alto rendimiento al más alto nivel. O sea, estamos hablando de bestias. Es que por mucho que te metas, no llega. De hecho, pasa mucho en el fisiculturismo, que hay mucha gente que se mete queriendo llegar quizás a lo que puede ver en sus ídolos y se da cuenta que no llega, pero ni de lejos, que está viendo a personas que juntan conocimiento, potencial genético y sustancias, y eso a lo mejor te faltan 2 de 3. Entonces tienes un problema. Es verdad, y siguiendo, por ejemplo, con la campaña publicitaria detrás de estos juegos, buscan visibilizar o idealizar la idea del dopaje como algo positivo, como algo que va a ayudar a la ciencia, que ya lo hemos debatido anteriormente, y también utilizan el eslogan de My Body, My Choice, que es un eslogan que viene de las activistas feministas, por ejemplo. Entonces, ustedes como dueños de su cuerpo, o sea, pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, evidentemente, pero al final el perfil que se están utilizando de los deportistas que están acogiendo para estos juegos son deportistas o que no han llegado al podio o que se han quedado a metros de romper un récord mundial y que se han quedado como a mitad del camino. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que es eso, lo de sí, que es tu cuerpo, tal, lo que tú quieras, pero hasta cierto punto, ¿no? Me refiero, ¿hasta qué punto puede ser legal joderte a cambio de dinero? Porque al fin y al cabo no es otra cosa más que eso. Yo lo veo bastante mal, por así decirlo. O sea, es como vender tus propios órganos, ¿sabes? Por así decirlo. O sea, indirectamente. Sí, ¿no? Es una buena metáfora. Y yo, desde mi punto de vista, creo que es una práctica bastante nociva que no se debería llevar a cabo.
No sé lo que opinan ustedes. Yo creo que utilizar el eslogan de My Body, My Choice, que parte de activistas feministas, mezclarlo con el deporte de alto rendimiento, con dopaje, me parece una falta de respeto. Para empezar, yo no mezclaría términos ni movimientos. Ya lo que tú quieras de liberación y tal, vale, muy bien tu filosofía, pero tú no puedes mezclar una idea que parte de la liberación sexual, económica, social de la mujer con el de, oye, déjame por fin. Yo creo que hay que hacer una separación un poquito más que cuerda, ¿vale? Ya yo como opinión también de feminista, ¿no? Pero orientándolo más a esto, es lo que ha dicho él. Yo creo que esos deportistas, porque cada vez que baten un récord, ganan 1 millón de euros, ¿no? De dólares en bolsillo. Al final, lo que ellos lo hacen es por economía. Porque así se mueve el mundo. Y es lo que hay, es lo que él ha dicho. Tú estás vendiendo tu cuerpo de alguna forma u otra. Y sinceramente yo no sé hasta qué punto lo hacen por pasión al deporte. Yo pienso que el eslogan tu cuerpo, tu elección está muy bien, está perfecto, pero es irreal, es mentira. O sea, en este ámbito, ya que verdaderamente están sujetos a unas normas, están sujetos a una organización, está todo tiene unas paredes, por así decirlo. Entonces yo personalmente creo que es puramente comercial, una forma de darle bombo, de darlo a sonar, ya que es llamativo. Sí. Y al relacionarse con movimientos, por ejemplo, feministas, te retumba en el oído, por así decirlo, porque al final las has escuchado antes, pero es para mí personalmente es puro marketing. Al final y al cabo, en el alto rendimiento también comprometes tu salud. Entonces se podría decir que también vendes tus órganos, tu cuerpo. Es complicado. Yo creo que depende de cómo se conciba cada cuestión, porque al fin y al cabo tú te sacrificas a ti mismo por un objetivo, y el objetivo puede ser recordado, ganar dinero, ambas. O sea, depende un poquito de cómo se oriente toda la organización, incluso el propio deporte o la propia escuela que se enseña. Yo quería añadir una cosilla ahora que ha salido el tema económico también, y es que uno de los principios que teóricamente mantienen aquí también es que en los Juegos Olímpicos estándar no se valora suficiente al deportista y se le paga una miseria. Pero claro, si realmente tu objetivo fuera ese, tú lo que haces es donar ese dinero a la Asociación de los Juegos Olímpicos. No generas tú unos juegos nuevos que el incentivo es el dinero para poder reclamar a la gente. O sea, si realmente te importa que esta gente estén machacándose día sí, día también y cobre poco, realmente lo que haría sería donar a esta gente, subvencionar algún tipo de ayuda, efectivamente, de alguna institución que vaya para esta gente, pero no harías esto, ¿sabes? Claro, y siguiendo la línea del mercado, podemos ver que en ciclos olímpicos el antidopaje les cuesta a las academias de deporte y demás cerca de 12 billones de dólares, mientras que, por ejemplo, las industrias de dopaje ilegales generan hasta $1 millón siendo ilegales. Entonces, por ejemplo, yo siento que luego de estos juegos y que se visibilice tanto todo el tema del dopaje, la vía es capitalizarlo, o sea, crear dopaje, diferentes marcas, y que se visibilice como algo positivo. Y luego nos adentramos en qué tanto puede repercutir esto a la sociedad, que es lo que hemos hablado antes. Y bueno, de la serie Olimpo, que ha retratado esto de una manera maravillosa, porque nos ha dejado ver la dos caras de la moneda, tanto del deportista que se esfuerza y no se dopa, que ve a sus compañeros que sí lo hacen y que les va 1000 veces mejor, que al final sucumbe en el dopaje. ¿Ustedes piensan que un deportista podría llegar, o sea, primero, ¿qué es un deportista? O sea, ¿qué define un deportista? Muy buena pregunta. Sí, porque... A ver, deportista es persona que hace deporte. Claro. Me refiero, puede ser tu padre cuando va a clase de zumba, puede ser Michael Phelps, o puede ser tu primo chico que se apuntaba a pádel. Claro, esa es la cosa, definir lo que serían deportistas de alto rendimiento de élite o deportistas estándar, deportistas de a pie, ¿sabes? Un tipo de deportista, claro. Efectivamente, yo creo que hay que hacer una diferencia, que no es lo mismo, lógicamente. El punto medio que todo entraña es que tiene que ser una persona que haga una actividad física medianamente regular
y controlada. Ya después de eso se pueden meter los matices de a mayor intensidad, menor intensidad, con unos objetivos, con otros, con mayor periodización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese es el punto medio. ¿Creen que el fin justifica los medios? Buah. Que soy yo, me tira el pescado muerto de siempre. Orientado a los juegos, ¿no? Sí, claro. Es que, vale, al final el deporte sano, el deporte ético, bueno, como ha dicho él, al final si es un deporte de alto rendimiento, sano del todo no es. Por X o Y motivo, ya sea mental o físico, pero dentro del marco ético, de disciplina, de constancia, de lealtad, yo creo que, por ejemplo, hacer trampa en un juego o patear a tu oponente cuando estás corriendo en los 100 metros planos lisos, eso no sería justificar, justificar el fin, plan. Los medios no justifican el fin del todo, porque al final estarías, por ejemplo, haciendo trampa. Eso un televidente lo ve y dice, no ha ganado justamente. Ahora, extrapolarlo a el uso del dopaje, a alguien que quizás piensa medianamente con el mismo hilo de él y el mío, y quizás que el suyo también con matices, ha de pensar de, es que quién se lo ha trabajado y esforzado más que el otro. ¿Quién ha tenido... ¿A quién admirarías más? ¿A uno que ha utilizado un plus que, aparte de ser negativo para su propio cuerpo, también es negativo para la sociedad de alguna forma u otra, que esta persona que tiene mucha constancia, que tiene mucho trabajo detrás? ¿Tú crees que a quién admirarían más? ¿A Rafa Nadal o a la gente que va a participar en los deportes de alto dopaje? De alto dopaje. También. No sé, ahí suelto la pregunta y que la gente piense. Creo que hay una idea que tenemos equivocada de serie, y es que el fin, cuando se dice que el fin justifica los medios, ya la propia palabra justificar creo que entraña una concepción negativa, en plan de que se ha hecho algo malo. Entonces yo diría más que el fin da sentido al medio, y también da sentido a un medio con unas normas. Si no, el fin no tiene sentido, por así decirlo. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Si tu fin es pasar a la historia como un deportista olímpico, conseguir unas marcas y todo, hay unos medios disponibles. Si te sales de eso, ya te has salido del juego. Ya has perdido todo sentido posible y todo valor del fin. También hay que valorar el fin, aunque suena muy redundante todo, pero a lo mejor se coloca por ejemplo, ¿no? el estar fuertecito en la playa como una cosa increíble, y no tiene el valor para justificar el daño del eje hormonal, el daño a tu propio cuerpo. Es algo tan ínfimo, con un coste tan grande, que está completamente desproporcionado. Sin embargo, a lo mejor en estos juegos pues ya está justificado porque entra dentro de las reglas. Claro. Pero hay que mirar muy bien qué es el fin, qué son los medios y cuál es la relación que hay entre los dos. Claro, yo también aclararía eso, que para esta gente nunca va a haber un fin, en el sentido de si lo has tenido que conseguir con dopaje, a nivel satisfacción, el fin no va a ser satisfactorio. De manera que siempre vas a quedarte con la cosa un poco. O sea, siempre vas a tener si no lo hubiera usado, ¿no? Claro, he sido el mejor, pero en los dopajes, no en los Juegos Olímpicos de verdad. O sea, de manera que yo creo que por ese motivo no está justificado o no está regulado, ¿sabes? Es que yo concibiendo estos juegos como el deporte de salud, el deporte de rendimiento, el deporte de extra rendimiento, como tú lo quieras llamar, o sea, lo pondría como otra categoría. O sea, no es que no lo metiera alto dopaje. Sí, alto dopaje, literalmente. Al fin y al cabo, eres el mejor de todos los que son dopados. Claro, eres el mejor de todos los que son dopados. Pero no te puedes comparar con los que no se dopan. No tiene sentido. Al igual que en el culturismo. El culturismo natural no tiene sentido que se compare con el culturismo a nivel profesional que tiene sustancias. Porque es que son niveles diferentes. O sea, no es incomparable. Y por ejemplo, ustedes como deportistas, ¿ven rentable serlo? ¿Por qué se salieron de hacer el deporte que hacían? ¿Por qué abandonaron su deporte? Es una buena pregunta, amigo. A ver,
¿Ser un deportista rentable? Para mi gusto, 100%. O sea, y de hecho, vamos a hacer un poco la diferenciación, ¿no? De ejercicio físico y deporte, ¿no? O sea, deporte es algo reglado, tal. Ejercicio físico es ir al gimnasio o hacer lo que sea con cierta regularidad, ¿vale? Que también hay que diferenciarlo de actividad física, que es subir las escaleras, sacar al perro, ¿vale? Dicho esto, para mi gusto, que lo he dicho, he estado muchos años en Kung Fu y he estado bastante tiempo también entrenando en gimnasio. Lo que aporta un deporte como tal, lo que es deporte, no lo aporta ejercicio físico como puede ser un gimnasio, como puede ser incluso CrossFit, diría, no es lo mismo. Por eso, tienes unas metas a nivel competitivo, tienes unos objetivos propios más allá de hoy en vez de 60 kilos le meto 65 a la máquina. Es algo como mucho más palpable. Después es algo también mucho más dinámico, por así decirlo. Es como que tiene un objetivo mayor. Es como que estás perteneciendo a algo superior. Y sobre todo, ya te digo, si entras en la rueda del nivel competitivo y tal, se vuelve muchísimo más interesante. Ahora, ¿por qué dejé? Dejarlo como tal, siempre he estado conectado, la verdad, porque al fin y al cabo me apasiona. Pero sí es verdad lo que tú dices, que tuve mi paloncillo tal y mi época de en vez de entrenar 5 días a la semana, pues ir 2. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando llevas mucho tiempo entrenando lo mismo, desde muy pequeño, yo empecé cuando tenía creo que 9 años así, pues acabas bastante quemaete. También el tema de la gestión de tu club concreto puede afectar ese tipo de cosas. Es muy variado, hay un montón de factores. Vamos, eso Edu lo ha estado trabajando con el tema del TFG, lo va a decir mejor. Pero en mi caso fue eso, tanto cansancio un poco de mantener el mismo nivel siempre y tal, como un poco la gestión del club en el que yo entrenaba, que afectó también un poquillo. Que es un tema muy complejo, o sea, mi TFG va sobre eso, específicamente en las artes marciales, y hay muchísimas, o sea, cada autor plantea la situación de forma diferente y hay mil razones, desde el síndrome de burnout, que es el sobreentrenamiento, de lesiones, del clima motivacional del propio centro, de las prioridades vitales del propio deportista. O sea, hay mil razones. También o sea, yo el principal concepto que yo hice en mi TFG, o que quise desarrollar, era que hay que tratarlo, el abandono hay que tratarlo de forma focalizada. O sea, depende de la persona. Cada persona puede tener unas razones diferentes y es legal, o sea, es legítimo, no es nada malo. Pero también es verdad que el abandono deportivo es algo natural. O sea, es algo que desgraciadamente o por bien pasa y es una fase más de tu vida. También yo creo, y a mí me pasó como a ti, que crecemos y cambian las prioridades en tu vida. O sea, al final los estudios se vuelven más importantes, el trabajo, las relaciones sociales. Cuando tú también te has tirado muchos años de tu vida entrenando sin parar, tú has visto otros ámbitos a lo mejor que se han descuidado más. Claro. Y eso al fin y al cabo también pesa. Entonces es complicado también la gestión del clima motivacional dentro del propio club. Si no se manejan bien las metas, la presión a la que se somete a los deportistas, si no se motiva, es muy complicado conseguir la adherencia del deportista. O sea, es muy complejo, pero cada uno puede terminar su actividad por algo diferente. Es muy complicado, verdaderamente. ¿Y ustedes creen que los deportistas con dopaje abandonarían con un tiempo, o sea, estarían dentro del deporte más tiempo que alguien que no se dopa, teniendo en cuenta que la recompensa económica es mayor a un deportista que no se dopa? Empieza tú, empiezo yo. Yo quiero decir lo primero antes, que se me ha olvidado, el deporte renta 100%. El deporte 100%. Sí, bueno. Eso es lo que le deja claro. Y no, te dejo la pregunta a ti. Sí, lógicamente no conozco a nadie de mi entorno que sea deportista y se dope ni nada por el estilo, pero yo opino que se abandonaría antes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si estás haciendo eso por dopaje, no estás haciendo por pasión al deporte. Si tú no tienes una pasión con tu deporte, lo abandonas rápido porque no eres capaz de mantenerlo. Lo he dicho, cuando algo realmente te gusta, puedes tener tus cercanías, tus alejamientos de tal, pero siempre sueles volver.
lo dicho, no vas a volver a lo mismo, a un nivel competitivo, cada uno busca sus parámetros en los que se sienta a gusto con él, pero no te despegas 100%. Si lo estás haciendo con dopaje es porque buscas un rendimiento, y para ir al rendimiento toda tu vida es 100% inaguantable. Muy O complicado. sea, no es algo que se pueda sostener en el tiempo. No vas a ver una persona con 54 años dopándose, tratando de mantener un nivel competitivo y Es Como imposible. el intento. Que no tiene sentido en sí. efectivamente. Pues sí, se me olvidó lo que iba a decir. Claro, lo que te he dicho es súper interesante. Aparte, se relaciona también con la teoría de los pilares motivacionales, ¿sabes? De lo que estábamos hablando antes. De que una cosa, o sea, a ti te puede motivar el valorar la actividad deportiva, el darle un valor a lo que tú estás haciendo, a entenderlo, a creer que es muy divertido, a que te llene, que te refuerce como persona, que te complete como ser humano. Eso está, por una parte, es un tipo de motivación, y por otra está los resultados. Desde económico hasta por marca, y está estudiado que la motivación extrínseca, que sería esta que va por fuera, produce menos adherencia. O sea, a la larga favorece, no es que favorezca, pero está más relacionado con el abandono que una motivación intrínseca. Una persona que es un clima motivacional en un club que se orienta hacia una motivación intrínseca, que se oriente a valorar la actividad como la propia actividad, como el propio deporte, a disfrutar de lo que se está haciendo y no solo del resultado, revalorizar todo lo que entraña ese deporte, Disfrutar el proceso. va a favorecer infinitamente más la adherencia, porque al final tiene, creo yo, que mucha menos fatiga, por así decirlo, mucha menos fatiga mental. No te castiga tanto como no llegar a la marca. Y que Se al acabó, final, te destroza. si tú disfrutas, ponte que eres corredor, disfrutas de salir a correr, con salir a correr estás contento. Si tú disfrutas de ganar un campeonato, lo pierdes y ahora ¿qué pasa? Claro, Has perdido un año. Hay un punto medio, o sea, no, una cosa no es ajena a la otra, no se anulan, pero es verdad que el equilibrio tiende más a la intrínseca si se quiere mantener, si no, pues más complicado. Entonces tiene mucho sentido que los deportes con anabolizantes o con esteroides produzcan menos adherencia. O sea, porque se orienta la motivación directamente al rendimiento, no tanto a la realización, que puede darse también, puede estar, pero los anabolizantes entrañan una focalización en el rendimiento deportivo. Me parece muy importante lo que dicen, porque una de las cosas puntuales que dicen estas personas que están haciendo estos juegos es la longevidad dentro del deporte, como de que gracias al dopaje los deportistas van a poder hacer deporte de alto rendimiento hasta que estén viejos, y justamente es todo lo contrario. También yo recuerdo que cuando yo hacía Kung Fu yo odiaba ir a competición, o sea, yo iba, pero o sea, no era algo que a mí me gustaba más, qué sé yo, estar entrenando en Kung Fu con ustedes o lo que sea, y lo disfrutaba muchísimo más que ir a un campeonato y ganarme una medalla. Entonces, si es un deportista con dopaje, no lo concibe en su mente y vive por y para, digamos, el dinero, que al final es lo que mueve al mundo, no va a seguir haciendo su deporte. Y ya como una última pregunta, ¿a dónde nos dirigimos con estos juegos? ¿Cuál es el futuro del deporte? ¿Ha muerto el deporte? Si se llega a popularizar estos juegos y se hacen y se conciben en la sociedad, que puede que pase, es muy posible, como algo positivo, como algo que va a ayudar al deporte y la ciencia, que es lo que básicamente nos dicen nos dicen esta campaña publicitaria. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por una medalla, por el dinero, por... ¿Cómo vamos como sociedad? Respondan. Qué buena pregunta. Para ti. Siempre me la echa la mano. El marrón. Pero yo diría que los deportes nunca mueren. Los deportes son ancestrales. Al final, el ser humano tiende más allá de la actividad física. Tiende a... porque al final el deporte, si no es individual, o incluso cuando son individuales como el atletismo, al final también es muy dinámico en el ámbito social. Te relacionas con más personas, conoces a más personas, mejoras tu capacidad incluso a veces de socializar, o quizá hay muchas personas que tienen problemas con esto mismo, he dicho, de socializar y tal, o son tímidas, y quizá en ese deporte sacan su mayor potencial, conocen a otro ámbito y se desarrollan mejor. Así que yo creo que el deporte como tal no va a morir, porque yo creo que es algo inviable como sociedad, como mercado y como algo de entretenimiento. Pero lo que yo sí considero es no permitir que se sustituya
un juego limpio, dinámico y muy bien establecido a unos juegos donde el propósito es mercantilizar sustancias hormonales sintéticas o ilícitas, más allá de lo que el deporte históricamente ha sido y es actualmente, ¿no? Y bueno, es eso lo que, también relacionándolo un poco a la pregunta anterior, yo creo que la adherencia al deportista con su práctica, con su deporte, corrígeme si estoy mal, pero muchos deportistas de alto rendimiento, futbolistas, basquetbolistas, tenistas, etc., cuando se retiran, no se retiran porque dicen ya no quiero, se retiran por vejez, se retiran por lesiones. Hay muchos factores relacionados, no tiene por qué ser Sí. sí. Y ahora, un deportista de dopaje, yo creo que igual y se puede retirar por problemas físicos, de enfermedades. Claro, por el propio dopaje. Por el propio dopaje. Así que como filosofía, mantra o incluso cultural, yo creo que el deporte no va a morir. Yo creo que es algo inviable como para el ser humano. Muy buena. A ver, yo quiero decir dos cosas. Uno, que decir que el uso de sustancias te puede permitir hacer deporte durante más años, quizás hacerlo, pero también te puede matar antes. Entonces, a lo mejor es contraproducente. A lo mejor duran menos. ¿Sabes? Habría que ver hasta qué punto. Y yo creo que el deporte, me voy a poner muy filosófico, pero ni siquiera se destruye, se transforma. No, pero es verdad, el deporte evoluciona, como todo. Sí. Y es un concepto que crece con nosotros, con la sociedad, porque también es una cuestión cultural. Sí. Entonces, es un muy buen punto de partida para crear algo nuevo. Pero como todo lo que nace, se tiene que cuidar y que tiene que evolucionar y tiene que cambiar. Entonces, tiene que evolucionar, ¿no? Si se queda así y si se vende como algo puramente capitalista, puede generar muchos problemas, pero también puede ser un inicio de algo verdaderamente súper interesante y no sé, quizá pero hay que tener cuidado con eso también, porque también puede estar un poco ligado a yéndome ya a un extremo súper fantasioso, pero vamos, que esto lo de los juegos de dopaje, yo creo que hace 5 años la gente, o como él ha dicho, o tú también, que tú esto lo creías de, un juego de, imagínate si, ya no es un imagínate si, ahora va a pasar. Me voy a poner así, en ese sentido de, imagínate si a partir de estos juegos con dopaje da a pie a la modificación genética del ser humano. Una distopía completa. Wow. Sí. Pero no en el sentido de quitar esta enfermedad que le va a destruir la vida de por vida al bebé que va a nacer, sino vamos a favorecer qué canon entra en esto o qué no. Yo creo que es un mundo completamente que se abre al deporte, pero que es mal planteado. Puede perturbar muchísimo la raíz del deporte, que es muy buena de por sí, es muy saludable. Yo el deporte como tal, como ha dicho Edu, de hecho lo estaba pensando yo también, siempre se va transformando. De hecho, eso, en cada Juego Olímpico se presenta un deporte nuevo, tal, de manera que está abierto al cambio. Y yo es que no considero esto como deporte como tal, al fin y al cabo. Yo lo veo como casi un coliseo romano, rollo, es eso, echar gente ahí a pelearse, muy rollo distopía, exacto, lo que he dicho antes. Y yo creo que le va a afectar negativamente en el sentido de esto puede ser que mueva muchísima gente, puede hacer que mueva muchísimo más dinero, porque va a ser algo más espectacular, al fin y al cabo. De manera que eso que va a hacer también que nuestros parámetros de lo que es una pasada sean cada vez más altos. Es decir, ahora nosotros con los menos de 10 segundos de Usain Bolt en los 100 metros nos quedamos locos, cuando eso en vez de casi 10 segundos sean, ponte 6, ahora cuando veas al otro vas a decir, tío, si no va tan rápido. Es verdad que eso pasa en el culturismo muchísimo. Nos puede mal acostumbrar también, de manera que yo creo que daño le va a hacer. Que sea la muerte, no lo creo, y espero que no, honestamente. Yo creo que hay que hacer es un punto que es real, o sea, que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo creo que para paliar eso hay que diferenciar muchísimo lo que es real y lo que no. En el culturismo pasa exactamente igual. O sea, hay una confusión entre lo que es el culturismo natural, el culturismo de alto rendimiento, y se toma como que el culturismo natural es menos
Efectivamente. pero no es menos, es natural. Claro. Y lo otro es otra cosa, o sea, es otra categoría. O sea, no tiene sentido que compita un corredor de 100 metros contra un nadador, porque son dos pruebas diferentes. Entonces, no funciona así. Esto da para otro TFG. Sí, ya lo estoy maquinando yo. Pues se los preguntamos a ustedes para que lo dejen en los comentarios. ¿Qué opinan sobre todos estos juegos, sobre el futuro del deporte y si el deporte ha muerto? A nosotros nos ha parecido un tema súper interesante. Estoy muy agradecida con mis hermosos y bellos invitados que han venido el día de hoy. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, los pueden seguir a ellos en sus redes sociales si quieren. Si quieren, lo pongo por aquí. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Suscribirse, cojones. ¡Suscríbanse! Dar like. ¡Adiós! Que había un blanqueamiento brutal por la perfección, por así decirlo, del producto. O sea, si tú conviertes esto en un producto, tú lo quieres vender, tienes que negar todo lo malo para que la gente lo consuma, por así decirlo. Pero yo creo que al final también una forma de meternos en estos productos es metiéndolo en serie. Quizás de alguna forma lo hacen, meterlos en series, en películas, en memes, como has dicho. Es que yo solo pienso, yo pienso que lo que llega al mundo de los memes Al final. se sitúa en la Sí. cabeza. Una locura. Sí, Es verdad yo lo he que- pensado, ¿no? En plan, Yo también. Y, De hecho, y hay vídeos que hablan de, a nivel físico, estamos hablando de reglas físicas del universo. ¿Cuánto podrías correr con una masa estipulada, Efectivamente. con una fuerza generada por los músculos? ¿Cuál es el tope? Claro. Eso lo estuve hablando. Es que de hecho los juegos de estos los imaginé con mis hermanos hace 2 años, lo mismo.